Bien, esto en realidad ustedes ya lo conocen. Fíjense que dice 2020 y son los temas que desarrollamos en la unidad temática 1. Que si ahora vamos a ver, vamos a hacer un repaso de estos temas porque en realidad en la unidad temática 1 damos conceptos generales que retomamos en la unidad temática 13 y desarrollamos profundamente los procesos que solo describimos como conceptos en la unidad temática 1. Entonces, por eso le puse acá para que recuerden que básicamente por donde empezamos, terminamos. En esta unidad temática 13 vamos a ver, fíjense que es extensísima, como les decía los otros días, es prácticamente un tercio de la materia. Y fíjense que volvemos a hablar de conducta, volvemos a hablar de estrés, volvemos a hablar de un montón de conceptos que ya revisamos justamente como conceptos en la unidad temática 1. La mayoría de estos temas están desarrollados en los teóricos que tienen subidos. Y justamente lo que intentamos hacer es eso que empezamos a ver y a desarrollar en la unidad temática 1, se han ido a lo largo de todas las unidades temáticas complejizando, profundizando, y bueno, en esta unidad temática 13 es donde terminan de integrar todos los aspectos que fuimos viendo durante el año. En el caso de justamente cómo vamos correlacionando, fíjense que este modelo del hombre como sistema complejo lo hemos ido repitiendo en muchas de las actividades teóricas, como justamente representando al organismo como un sistema biológico abierto, con una mirada de complejidad creciente, y en este caso vamos a ver, no hablamos de las entradas desde el punto de vista energético, sino que hablamos de entradas desde el punto de vista de los estímulos, y las salidas del sistema no como productos de desecho, sino como comunicación con el entorno. Entonces, eso es lo que más cambia en este desarrollo del hombre como sistema complejo. Entonces, si a ese sistema lo podemos desarrollar en forma sencilla, reconocemos en esa relación entre entrada y salida lo que ustedes ya vieron, ¿sí? Como, que vienen viendo en biología, seguramente lo han mencionado en otras asignaturas, como esta correlación entre un estímulo y una respuesta que se genera en el organismo, que dado que estamos hablando del sistema nervioso, identificamos un sensor o receptor, la vía aferente, el centro integrador, que hablando del sistema nervioso es el sistema nervioso central, la vía eferente nerviosa y el efector, que a través de ese efector se ejecuta la respuesta, que es lo que nosotros observamos como salida. Y entonces, cuando abrimos ese sistema, el interior del organismo, porque nosotros observamos los estímulos del ambiente y la ejecución del comportamiento, que sería la respuesta. Pero dentro del organismo tenemos que identificar cuáles son los sistemas perceptivos, o sea, los que hacen el trabajo sobre ese estímulo hasta construir la imagen del mundo exterior, en ese mismo concepto de percepción que vimos en interocepción, que era la forma de construir el mundo interno, del medio interno. Ahora, cuando hablamos de relación con el medio ambiente externo, sería la misma construcción del ambiente externo, por eso hablamos de sistemas perceptivos. Sistemas cognitivos, que fíjense que hay una acción bidireccional, porque la construcción de esa percepción, si bien tiene vinculación directa con las vías sensoriales, está influenciada por el sistema cognitivo y emocional, pero ese sistema cognitivo y emocional se alimenta de las construcciones perceptivas, y a través de ese sistema cognitivo y emocional se generan las respuestas y se activa el sistema motor, que es a través de la cual se va a ejecutar la respuesta, que es lo que observamos como comportamiento. Entonces, justamente esto que está acá dentro del organismo es lo que se estudia en esta unidad temática.
Cuando hablamos de ejecución del comportamiento, vamos a volver a repetir algún concepto que ya dimos, por eso vuelvo a repetir esos conceptos de la unidad temática 1, porque ahora vamos a ir viéndolos con mayor detalle. Cuando hablamos de comportamiento, lo tomamos como sinónimo de conducta, que si bien para el idioma castellano no son sinónimos, biológicamente los vamos a considerar sinónimos. Y se puede observar, se puede tomar distintas acepciones del significado, la definición. Fíjense que habla de un cambio en la actividad de un organismo en respuesta a una señal, que sería lo que vimos recién, que la señal puede ser a su vez interna o externa, ¿sí? Estas señales pueden venir del medio interno o del medio externo, o combinados, como sucede en la mayoría de las veces en la integración para la expresión de una conducta. También, conducto-comportamiento se expresa por la interacción, ya sea con el ambiente o con los mismos miembros de su especie o de otras especies, o sea, como una relación con el ambiente, obviamente a través de la ejecución de una respuesta. Y también ese conducto-comportamiento que ya hemos ido viendo en varias oportunidades, que le volvemos a recalcar, es también una estrategia adaptativa como efector de la homeostasis. O sea que hablamos de respuesta, ese sería el concepto desde el punto de vista más mecanicista. Después hablamos que esa respuesta tiene que ver con la interacción con el medio y dentro de ese medio vamos a tener los integrantes, o sea, la parte social humana, y también debemos incorporar a estas conductas como parte de las estrategias de los efectores de la homeostasis. Así como hablábamos que la respuesta puede ser el aumento de la generación de calor por distintos mecanismos, también la respuesta homeostática es, dijimos, conductual, que vas y prendes la calefacción, te pones un abrigo, justamente a eso hablamos de la importancia en el hombre, sobre todo, de esas respuestas conductuales como efectores de la homeostasis. O sea que el concepto es bien complejo, pues se puede abordar de distintas visiones. Pero más allá de que se aborde distintas visiones, está todo integrado. O sea, todo construye a un mismo concepto. Porque esto que es el comportamiento, que es la expresión visible de la reacción motora, en realidad, ¿se acuerdan que dijimos que se genera a través o de estímulos que hacen al medio interno, que es lo que ya vimos como interocepción, o por el desarrollo de distintos sistemas perceptivos a través de estímulos que vienen del medio externo, que es el concepto de exterocepción, que obviamente todo el sistema sensorial participa de esa construcción de la percepción y que a través de la integración con el sistema emocional y con el sistema cognitivo, justamente tiene impacto en la generación de esa respuesta, y en esa respuesta, en esa acción motora, no solamente vamos a observar lo que es el sistema motor somático, sino también todas las respuestas autonómicas vinculadas y neuroendocrinas. Todas son partes de esa respuesta, todas integran la expresión de esa respuesta conductual. Y una de las cosas más importantes que dijimos recién es esa conducta como estrategia adaptativa. Y ahí entonces llegamos a, que esto también ya lo vimos, por eso se los quería recalcar, a que ese concepto de homeostasis, del que siempre estamos hablando, no sé si se acuerdan, se fue modificando en función de los baches teóricos que se iban generando al aplicar este concepto a distintos aspectos de la fisiología humana y de la biología en general, y entonces se construye, a partir de la década de 90, otro concepto que es el de alostasis. Y si se acuerdan la definición, acá yo se las puse, habla de los procesos por los cuales el organismo responde de forma constante a cualquier fluctuación en el medio interno o externo. O sea que fíjense que es el mismo concepto de homeostasis, porque a través de esos procesos mantiene el medio interno, pero lo que le da ahora mayor énfasis es a que se integran sistemas
cognitivos, emocionales, inmunológicos y endocrinos. No es solamente esta idea de que nosotros tenemos, ¿se acuerdan de que siempre hemos estado hablando de todas esas variables del medio interno, esos parámetros que hemos observado cuando hablamos de glucemia, generalmente de termorregulación, aplicamos este mecanismo sencillo que refleja la homeostasis, pero siempre tenemos que ir ya observando, sobre todo las cuestiones más complejas, desde el concepto de alostasis, donde la principal diferencia, fíjense que todos los componentes de la alostasis son los mismos. Lo que se le suma es el conocimiento previo, y ese conocimiento previo que permite predecir lo que va a pasar es generado, construido a través de la vinculación entre el sistema cognitivo, emocional, que impacta sobre lo inmunológico y endocrino. Entonces, esta es la gran diferencia de que pone al cerebro como uno de los principales integrantes de esta respuesta alostática. Justamente, y al cerebro no solo como una estructura, sino ya pasamos a hablar de todos los procesos psíquicos que hacen a la mente. O sea que por eso está muy impregnado este concepto de todo lo que es psicosocial. Entonces, creo que esta misma imagen es la que estuvimos viendo en los primeros teóricos. Justamente acá hablamos de que lo que cambia es que esta percepción de los cambios que se dan tanto en el medio interno como en el medio externo están impactados por esta capacidad de conocimiento de lo previo, ya sea por la exposición anteriormente a los mismos estresores o por eventos previos en la vida, o sea que impacta la historia vital del individuo en esta percepción. Y esta percepción es la que genera justamente las respuestas conductuales que están impregnadas de todos los procesos fisiológicos. Y acá entonces se agrega otro concepto. Fíjense que tenemos la vinculación entre todos esos procesos fisiológicos que se generan y lo que se llama carga alostática. Entonces, vamos a definir esos conceptos. Fíjense que cuando ya hablamos de carga alostática, lo relacionamos mucho con el concepto de estrés, que tienen todo un teórico de estrés, que está subido, pero principalmente vamos a recordar las otras cosas, diferenciar lo que es, fíjense que acá hablamos de estresor, que es el estímulo, fíjense que hablamos de sistema del estrés, porque el estrés es la respuesta adaptativa que se genera ante la presencia de ese estímulo estresor, y como vemos, esa respuesta adaptativa involucra prácticamente todos los sistemas, y es la respuesta, por eso hablamos de adaptativa, es la respuesta fisiológica. O sea que el estrés no es el estímulo, sino que el estrés es la respuesta. Y cuando esa respuesta se da en forma más constante, comienzan a aparecer, sobre todo a lo largo del ciclo vital, como una acumulación de ese gasto energético en esta respuesta de restauración del medio interno ante estímulos estresores que pueden ser psicosociales, pueden ser de traumas, o sea, de injurias, pueden ser de distintos tipos de estrés. Justamente lo que comienza es como acumularse ese tipo de respuestas, que es lo que se denomina carga alostática, porque esa respuesta adaptativa, que es el estrés, va generando, entre comillas, un desgaste en ese organismo a lo largo de su ciclo vital, que obviamente es bien sobrellevado, pero si esa carga alostática sobrepasa los mecanismos fisiológicos, comenzamos a observar, acá está representado en este modelo, en justamente, por ejemplo, la frecuencia de migraña. O sea, cuando se da pocas veces,
hablamos de una carga alostática. Ahora, si la frecuencia del desarrollo de migraña se vuelve muy frecuente, ya los sistemas fisiológicos no dan abasto para sobrellevar ese estrés. Y entonces esa carga alostática sobrepasa los mecanismos fisiológicos y ahí es donde comenzamos a hablar de sobrecarga alostática, que está relacionado con el concepto de distrés. Fíjense, cuando hablamos entonces de estrés, es una respuesta adaptativa que obviamente va generando una carga alostática a lo largo del ciclo vital, pero cuando hablamos de que esa carga alostática sobrepasa todos esos mecanismos fisiológicos, hablamos de sobrecarga alostática que impacta en mecanismos que se van generando modificaciones que son desfavorables o desadaptativos. Y entonces ahí nos encontramos con el concepto de estrés crónico o distrés. O sea, fíjense que pasamos de un aspecto fisiológico, adaptativo, al otro extremo, que es ante ese estresor que se vuelve crónico, la sobrecarga alostática, donde sobrepasa la capacidad de generar respuestas adecuadamente y se generan cambios que son desadaptativos. Una de esas relaciones que no son del todo bien vistas, o sea, bien vistas no es la palabra adecuada, que no son las que pueden llevar a una adecuada resolución, es cuando ese estrés es generado por el dolor, pero no cuando el dolor es agudo, sino cuando ese dolor es crónico, porque hablamos de que ese estresor, que en este caso es el dolor, se expresa de forma crónica, esto estaría representado por el aumento de la frecuencia de las migrañas. Entonces eso ya deja de ser la respuesta que se genera, una respuesta fisiológica adaptativa, a ser una sobrecarga alostática. Y a su vez ese estrés genera estímulos en ese dolor crónico, o sea que se genera un círculo vicioso. Por eso es súper importante comenzar a develar todos los procesos que hacen a esta relación entre el dolor y el estrés. Y acá lo que vemos es esto que parece un poco muy teórico, que es en el aspecto donde lo social impregna lo biológico, y donde este concepto de alostasis dijimos que está impregnado esa respuesta, que es adaptativa o puede llegar a ser no adaptativa en el caso del distrés, está impactada por los eventos tempranos en la vida, por los eventos fetales, neonatales y de la infancia. Que todo eso impacta sobre las redes neuronales de ese cerebro, que es el principal integrador de todas estas respuestas al estrés. Y, por ejemplo, en el adulto, cuando vemos la relación entre estrés y dolor, tiene sistema de nociceptivo alterado, respuestas conductuales alteradas ante la aparición del dolor, porque esas redes neuronales que generan las respuestas, ya sean fisiológicas o conductuales, están impregnadas por los eventos tempranos en la vida. Entonces, todo eso que fue como un pequeño repaso de la unidad temática 1, lo vamos a repasar en profundidad en esta unidad temática 13, pero lo vamos a desarrollar en estos teóricos a través del sistema nociceptivo, que vamos a ir más allá del sistema nociceptivo porque vamos a hablar del dolor y del dolor crónico, para justamente poder desarrollar otro aspecto, porque cuando ustedes en lo que tienen los otros teóricos está desarrollado este mismo tema desde el sistema táctil. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es desarrollarlo a través del sistema nociceptivo, que son dos divisiones de la esterocepción. Entonces, ahora vamos a avanzar un poco, pero como ahora tienen unos días hasta el próximo teórico, yo les diría que intenten en estos días revisar
la mayoría de esos teóricos que tienen subidos para poder ir integrando estos conceptos, porque yo les voy a ir haciendo referencia a las cuestiones básicas, o sea, esos modelos que son repetidos en todos los procesos, pero esos modelos básicos los tienen bien desarrollados en los teóricos que ya tienen subidos. Ahora lo que hacemos es mencionarlos y vincularlos, ejemplificarlos a través del sistema nociceptivo. Entonces, lo primero que vamos a hacer es definir qué es el dolor. ¿Y por qué es muy importante atender a esto? Primero porque el principal motivo de consulta que van a tener ustedes con sus pacientes, ¿cuál es? Me duele esto o aquello. Y ustedes van a comenzar a desentrañar las características de ese dolor. Entonces, a través del teórico también vamos a ir tratando de vincular los fundamentos fisiológicos que hacen a los distintos tipos de dolor y a por qué en la anamnesis o en el examen clínico se realizan distintos tipos de preguntas de maniobra para poder identificar ese tipo de dolor. Todo eso tiene un fundamento fisiológico. O sea que ahí encontramos la correlación entre la importancia clínica de un tema, que esto no es ni siquiera necesario explicarlo, porque como dije, prácticamente en el 100% de las consultas ustedes van a tener alguna referencia de me duele. Por lo tanto, la importancia clínica del dolor ya digamos, sobrepasa cualquier análisis, pero es importante que todos esos mecanismos que van a tener ustedes como médicos para analizar y poder observar la fuente de ese dolor, todo eso tiene un fundamento fisiológico, que es lo que vamos a ir viendo ahora. Entonces, primeramente, vamos a ver lo que hablamos de la definición. Fíjense que habla que el dolor es una experiencia sensorial y emocional desagradable. O sea, lo único que tienen en común todos los tipos de dolores que son desagradables. Una experiencia desagradable, asociada a una lesión real o potencial o descrita en los términos de dicha lesión. Esa es una definición de 1978 de la Asociación Internacional de Estudios del Dolor, que fue modificada el año pasado. Y es muy sutil la modificación, pero fíjense que la primera parte es exactamente la misma. El dolor es una experiencia sensorial emocional desagradable, pero ya dice asociada o similar a la asociada a una lesión tisular, real o potencial. Fíjense que esa sutil diferencia habla del impacto que ha tenido ese desarrollo que vimos teórico de la evolución de los conceptos, que a su vez tiene un impacto en la evolución de las teorías del dolor y del concepto del dolor, que es ese pasaje de lo que es netamente mecanicista y que rodeaba el concepto de homeostasis de Cannon al concepto biopsicosocial se me fue el nombre, ya me voy a acordar, Engel. Bien, entonces, yendo justamente a las teorías del dolor. El primero que habló del dolor desde el punto de vista fisiológico, vamos a hablar, porque el dolor siempre ha sido tema de la humanidad, pero desde el punto de vista fisiológico, el primero que habló y que justamente desde su teoría mecanicista generó una teoría sobre cómo se percibe el dolor y los mecanismos neurofisiológicos que tienen que ver con el dolor, y encontró una teoría que explicaba entonces la relación entre ese estímulo doloroso y la respuesta defensiva a través de un arco reflejo, que obviamente justamente hace a la teoría más sencilla del dolor, o sea, la mecanicista, la que cuando hay un estímulo se retira el miembro, se aleja de ese estímulo como un evitamiento al dolor. Posteriormente, muchos años después, apareció otra teoría, o sea, cuando ya se comenzaron a conocer más íntimamente los mecanismos neurofisiológicos, comienza a desarrollarse otras teorías que
ustedes lo van a encontrar en los libros como la teoría del control de compuerta. ¿Por qué? Porque encuentran que en ese centro de control, de ese arco reflejo que es la médula espinal, no es simple la sinapsis como un arco reflejo común, sino que en lo que hace al dolor integra un montón de sistemas neuronales, y entre ellos las aferencias táctiles y las aferencias nociceptivas. Entonces, lo que se genera en esa teoría es que justamente una entrada de información táctil cierra lo que se llamó en su momento compuerta en la médula espinal, y entonces elimina impulsos nerviosos ascendentes, como una forma de control de esa percepción sensorial del dolor. Obviamente que, fíjense que seguimos básicamente trabajando en esta misma estructura, que es el arco reflejo, un poquito más desarrollado, dadas las técnicas que aparecieron después de los 300 años, pero el impacto también del desarrollo y de los conceptos biológicos desde el punto de vista social y psicológico hacen que esos mismos autores que desarrollaron la teoría de compuertas se den cuenta que les quedó corta esa teoría para explicar el dolor, porque es mucho más complejo el dolor. Por eso generan lo que llaman teoría de la neuromatriz, y hablan de un modelo tripartito. Y fíjense que ya comienzan a hablar de que lo motivacional, lo cognitivo, está vinculado al lado sensorial discriminativo, y todos ellos están vinculados en ese procesamiento del estímulo nocivo. Fíjense que si ustedes ven esto, es muy parecido a la teoría que estábamos hablando de alostasis. Tienen los mismos componentes y pone al cerebro como un componente central de esta teoría del dolor. Por eso habla de una neuromatriz, de una gran red donde lo emocional, las experiencias previas, tienen un impacto directo sobre la percepción del dolor. Y obviamente cuando se habla de esta historia personal y del impacto que han tenido los estímulos previos nocivos sobre la forma de percibir el dolor, comienzan a hablar del sistema motivacional específicamente en la toma de decisiones ante un estímulo doloroso, que tiene que ver con el sistema motivacional que también ustedes tienen desarrollado en los teóricos. También lo vamos a desarrollar más profundamente en la clase que viene. Y así se fueron complejizando los modelos de esta teoría del dolor. Esta teoría que habla de qué, hay una sensibilidad al reforzamiento, o sea, un modelo de evitación del dolor, que esto está directamente vinculado con la generación de conductas de respuesta ante estímulos dolorosos. Y todo eso justamente lleva a que esa teoría del dolor se termine de complejizar y obviamente incorpore los aspectos biológicos, los aspectos psicológicos y los aspectos sociales. O sea que esas tres patas son las que vamos a ir vinculando en el desarrollo de estos teóricos. Hoy vamos a comenzar por aspectos netamente biológicos. Entonces volvemos al concepto biológico, al más sencillo, donde ese dolor es una percepción, o sea, una construcción, y vamos a comenzar a desarrollar hoy estos sistemas perceptivos vinculados al dolor para pasar la clase que viene a desarrollar las vinculaciones con el sistema cognitivo y emocional y las respuestas. Entonces, acá vamos a repasar el concepto de nocicepción que vimos hace poco, perdón, no de nocicepción, de interocepción. ¿Por qué? Porque todos sabemos de que todos hemos estado expuestos a sensaciones de dolor generadas en la piel, o sea, lo que tiene que ver con la esterocepción, y sensaciones de dolor generadas en las vísceras, o sea que tiene que ver con la interocepción. Justamente el concepto de nocicepción es el que integra de forma más florida esta representación del estado del organismo, integrando las dos construcciones, la esteroceptiva y la interoceptiva.
justamente como una manera bidireccional de generar un conocimiento del estado del organismo. Este era el concepto de interocepción que estudiamos y que se aplica totalmente al concepto de nocicepción, porque de última, la nocicepción, parte de la nocicepción está íntimamente vinculada con la interocepción. O sea que acá vamos a integrar los conceptos de nocicepción que vimos en las anteriores unidades temáticas con lo de esterocepción que lo tienen en el teórico, creo que es el 1, sí, creo que es el teórico 1 de neurociencias que tienen cargado. Entonces, justamente la nocicepción habla de esa integración entre lo interoceptivo y lo esteroceptivo. Para comenzar ese recorrido, vamos a siempre referirnos a este modelo. Es un modelo que se puede aplicar a cualquier recorrido y procesamiento de información sensorial. En todo recorrido y procesamiento de información sensorial tenemos mecanismos de transducción, mecanismos de transmisión, modulaciones y la construcción en el cerebro de la percepción, esa construcción que es individual y propia de cada uno, porque ahí es donde se vincula con el sistema límbico, o sea, el sistema emocional y el sistema cognitivo. Entonces, esos mecanismos de transducción, ¿sí?, también son compartidos desde lo exteroceptivo como desde lo interoceptivo. Y en ambos casos, los estímulos nocivos se pueden dividir en 3 grandes grupos: mecánicos, químicos y térmicos. Entonces, cuando nosotros hablamos de la transducción, en este caso, son terminales nerviosas libres. Todas las terminales que tienen que ver con el dolor son terminales nerviosas libres. A diferencia de lo que tienen en el teórico, cuando hablamos de tacto, y que el modelo que tomamos es el corpúsculo de Pacini, donde la terminal nerviosa tiene una estructura que la rodea, que es el corpúsculo de Pacini. En este caso, no hay corpúsculo, no hay ninguna estructura que modifique la relación entre el estímulo y la terminal axónica. Y acá lo que está modelizado es la relación entre ¿qué? Entre un estímulo táctil, donde también responde a lo que ya hemos visto de codificación neuronal, donde si existe estímulo, se genera potenciales de acción, que son los que son conducidos por las vías hacia el sistema nervioso central. Ahora, lo que cambia cuando comparamos una estimulación táctil con una estimulación nociceptiva es que, fíjense qué pasa, que a medida que más tiempo pasa de la exposición a ese esteroceptor, en este caso, del calor, aumenta la frecuencia de descarga. O sea que tiene características distintas de esa estimulación táctil que vimos, o no, en realidad que ustedes van a ver cuando vean el sentido del tacto en el otro teórico. Entonces, si acá comparamos, porque el sentido del tacto, cuando hablamos del tacto, como si tenemos los receptores de presión y los receptores de calor, que se acuerdan que vimos ya, los receptores de calor y de frío cuando vimos regulación de la temperatura, los exteroceptores. Y acá tenemos una relación que ya vimos, que esos, por ejemplo, esos receptores de calor, tenemos aquellos que sensan calor como parte del sentido del tacto y que aumentan su frecuencia de descarga a medida que aumente el estímulo, que sería la temperatura, pero tenemos el otro grupo, que son los que están en estas terminales nerviosas libres de las vías nociceptivas, que también sensan calor, pero fíjense que lo comienzan a sensar a mayor temperatura y con alta frecuencia. O sea que si nosotros comparamos ante un aumento de temperatura, quien señala que aumentó y comienza esa señal a describirse como señal dolorosa es porque se estimula la terminal axónica libre de nociceptiva. Y en cambio, la que sensa
el calor en sí mismo, que es el receptor de calor, tiene una meseta, porque ya la frecuencia de descarga llegó al límite. Entonces, ahí tenemos la diferencia entre lo que es receptores de calor vinculados al sentido del tacto y receptores que sensan aumento de temperatura, pero que son terminales nerviosas libres. Y esos receptores tienen una íntima relación con los mismos que vimos. ¿Se acuerdan que ya vimos cuando vimos receptores de calor? No es que sean distintos, son los mismos, son los que llamamos TRP, ya los vimos en regulación de temperatura. Ahora, ¿en qué se diferencian? En que el umbral es alto, o sea, comienzan a traducir la información cuando la temperatura es muy alta. Eso quiere decir que el umbral es alto. Que tienen capacidad de ser sensibilizados, o sea, aumentar su respuesta, y presentan postdescarga, o sea que puede desaparecer el estímulo, que esto es lo que está mostrando acá, la postdescarga, que aunque no esté el estímulo, siguen generando frecuencias de potenciales de acción, o sea que tienen ciertas características propias, si bien son de la misma familia de receptores TRP, que se acuerdan que son canales en realidad que están insertos en la membrana, pero que tienen características distintas. Otra de las características distintas que tienen, fíjense acá tienen la capacidad de ser activados directamente por temperaturas mayores a 40, por ácidos, ¿sí? Tienen la capacidad de activación indirecta. ¿A través de qué? A través de la activación de receptores acoplados a proteína G, que son activados, y fíjense acá que tenemos bradiquinina, prostaglandina E2, que son mediadores inflamatorios. O sea que también esa es otra diferencia de estos TRP, que son los que están en la terminal axónica libre nociceptiva, a diferencia de esas terminales axónicas que vimos que sensan calor y frío como sensores de temperatura estereoceptivos. Esa es una gran diferencia, que modifican su capacidad por el impacto y la relación con estímulos que provienen de mediadores inflamatorios. Entonces, esos nociceptores, fíjense que pueden estar localizados en la piel, o sea, en la periferia, como exteroceptores, y si no, en las vísceras, que hacen o en las articulaciones, que están relacionados con, en el caso de las vísceras, con esa interocepción. Y fíjense que son de tipo mecánico, químicos, térmicos, polimodales, y en las articulaciones son mecánicos y polimodales, pero fíjense que en todos aparece este término, silentes, silenciosos los pueden. Y fíjense que habla de que son estimulados si también están presentes esos mediadores inflamatorios. O sea que estos receptores están distribuidos en distintos tejidos, los nociceptores, excepto en el sistema nervioso central, no hay nociceptores, y bueno, en algunas estructuras también viscerales no hay cápsulas de algunos órganos, pero la mayoría sí tiene algún tipo de representación, y lo importante es que en todos los casos hay estos nociceptores silentes que solo van a responder al estímulo doloroso cuando están presentes los mensajeros inflamatorios. Esos mensajes, ¿sí? Le hago una consulta. Si hay distintos receptores de dolor, ¿eso quiere decir que también hay una decodificación de la modalidad del estímulo en el dolor o es distinto a eso? Lo que pasa es que eso, si cada una de esas, ya lo vamos a ver después, porque hay algunos que se pueden decodificar y otros no. Por eso ustedes van a ver que algunas formas de clasificar el dolor dice dolor difuso, o sea que no hay forma de clasificarlo, y hay otros que sí, se pueden clasificar fácilmente, porque eso tiene que ver con las características que vamos a ver ahora,
que no solamente los receptores, sino de la misma vía que conduce la información. O sea que el procesamiento de la información comienza en la transducción, pero no es solo de la transducción. Si nos quedáramos acá en el receptor, podríamos llegar a identificarlo, pero resulta que después esa información se mezcla un poquito, en este caso. Ahora en las próximas 2 o 3 diapositivas te vas a dar cuenta. Hasta ahora sí, ¿por qué? Porque vos decís, es específico. Hay receptores nociceptivos que son algún tipo de TRPV, por ejemplo acá el 1, que puede estimular por protón y por calor, ¿sí? Hay otros que son mecánicos específicamente, o sea que es específico para ese estímulo. Ahora, la diferencia es que después vamos a ver que convergen varios de esos en la misma vía, y ahí ya se hace más difícil identificarlo cuando llega al sistema nervioso central. Porque en realidad la convergencia justamente hace que se sumen los estímulos y se genere una sola señal que llega, por ejemplo, a la corteza. Entonces, ya no se puede identificar. ¿Se entiende el concepto? Sí, se entendió, gracias. Acá estaba justamente modelizado esa relación que decíamos, que están esos silentes, que por ejemplo acá, este sería un ejemplo, donde se expresa o hay una modulación de aumento de la sensibilidad de este receptor cuando en el medio hay mensajeros químicos que tienen que ver con la inflamación, como la bradiquinina. O sea que fíjense, la bradiquinina acoplada a la proteína G a través de la fosfolipasa C activa el diacilglicerol, activa la proteína quinasa C y en realidad fosforila para mantener más tiempo abierto, y lo cual hace que se mantenga más tiempo la descarga de esa vía. Fíjense que esos mediadores del proceso inflamatorio son muchos. Hay interleuquinas, bradiquininas, los mismos protones, y todos ellos terminan impactando en la generación del potencial de acción en esa fibra nociceptiva. Fíjense que entonces acá lo que sí se marca es que algunos directamente activan, como el aumento del potasio, el aumento de serotonina, de bradiquinina y de histamina. Fíjense, ya los conocen a todos, serotonina, histamina y bradiquinina son mensajeros químicos del proceso inflamatorio. Algunos activan la terminal y otros la sensibilizan, que esa es la diferencia, que tienen que estar para sensibilizar, tiene que haber sido activado por otro de los mensajeros químicos. Entonces, solamente vimos esto, que es la transducción. ¿Qué tienen en común? Fíjense que hablamos de los mismos tipos de receptores con las mismas acciones, tanto en el interoceptivo, o sea, en el visceral y en el superficial. Ahora tenemos que ver cómo es la transmisión. ¿Qué pasos, qué complejidad sumamos en esta transmisión del estímulo traducido en la fibra nociceptiva? O sea que vamos a hablar de qué tipos de neuronas son esas aferentes primarias y qué vías de dolor se van construyendo a lo largo de la evolución, porque vamos a ver 3 términos evolutivos que después los van a aplicar también en cerebelo. Entonces, nuevamente volvemos a aplicar el concepto de código neural. Acá lo repasamos. En este caso, acá que tenemos la terminal libre, nociceptiva, donde tenemos, por ejemplo, los receptores TRPV1, en una fibra que vamos a ver ahora en detalle, que puede ser tipo C o tipo A delta, que ustedes tienen un práctico donde desarrollan específicamente características de estas fibras, o sea, de todas las fibras nerviosas. ¿Y qué tenemos acá? Que
Cuando se activan estos receptores, vimos que, por ejemplo, puede ingresar calcio y sodio, que se genera una despolarización local, que se llama potencial generador, o lo pueden encontrar como potencial receptor, y que tiene ciertas características. Fíjense que es producida esa despolarización por aperturas de canales que no son voltaje dependientes. Por lo tanto, se van a mantener abiertos mientras esté el estímulo. O sea que dependen directamente de la intensidad del estímulo. A mayor estímulo y mayor tiempo del estímulo, mayor amplitud de ese potencial generador. Fíjense que acá estarían ejemplificados. Ven que puede cambiar la amplitud de ese potencial generador dependiendo de la intensidad del estímulo. Ahora, una vez que esa despolarización abre canales de sodio voltaje dependientes, se genera el potencial de acción en esa fibra nociceptiva. Y la frecuencia de descarga de esos potenciales de acción va a depender de la amplitud del potencial generador, porque a mayor potencial generador, mayor frecuencia de descarga de potenciales de acción. Y obviamente que dependiendo de la frecuencia de potenciales de acción, va a ser la cantidad, el impacto que se tiene sobre los canales de calcio voltaje dependientes en la terminal, donde está la sinapsis de esa neurona primaria con la neurona secundaria, y entonces a mayor ingreso de calcio, si aumento de frecuencia de descarga, aumenta de polarización, aumenta mayor cantidad de canales de calcio voltaje dependientes, ingresa más calcio, se produce la exocitosis de mayor cantidad del neurotransmisor en la sinapsis. Y eso sería la señal para que en las neuronas secundarias se genere un potencial postsináptico, en este caso excitatorio. O sea que ahí tenemos nuevamente que se recodifica. ¿Por qué? Porque ese potencial postsináptico excitatorio es un potencial local cuya amplitud va a depender de ¿qué? De los quantums del neurotransmisor que se liberaron. A mayor cantidad de neurotransmisor liberado, mayor potencial postsináptico excitatorio, y nuevamente eso determina la frecuencia de descarga de la fibra y así sucesivamente a lo largo de la sinapsis de este recorrido de la vía. O sea que acá es donde aplicamos directamente el concepto de código neural que se aplica en todos los sistemas donde hay un receptor, una vía neuronal y una sinapsis. Entonces, vamos a hablar un poquitito de esa transmisión en esas vías, porque dijimos que hay dos tipos de vías primarias, una llamada delta y una C. Seguramente ustedes en histología han visto algo de esto. Fíjense que podemos ver acá la diferencia entre las que no son estímulos nocivos, por ejemplo, estímulos mecánicos. El corpúsculo de Pacini tiene modelizado acá. Esa información es transmitida hacia el sistema nervioso central por un subtipo de fibra primaria aferente que es A-beta, que tiene características totalmente distintas a las fibras que son nociceptivas, porque estas son más de mayor tamaño, vaina de mielina grande, mucha mayor velocidad. Fíjense que acá pasamos al otro extremo. Tenemos las fibras C, que son estas, que tienen muy pequeño diámetro, son amielínicas, tienen campos receptivos muy grandes, o sea que, por ejemplo, en la piel inervan un área muy grande. Tiene una transmisión lenta por sus características de pequeñas y amielínicas. Por lo tanto, esas señales químicas y polimodales, porque están vinculadas principalmente a nociceptores polimodales y de señales químicas, el resultado de la conducción a través de esta vía es que la información se conduce en forma lenta y más duradera. En cambio, las fibras AB son pequeñas comparadas con las A-beta, pero son mielinizadas. Por lo tanto, tienen mayor velocidad de conducción y sus campos receptivos son más pequeños. Principalmente están acopladas a los estímulos mecánicos, pero también químicos y térmicos, pero sobre todo mecánicos. Y cuando nosotros vemos un corte,
por el nervio periférico, tenemos las tres conjuntas, las tres están presentes en esos nervios periféricos. Ahora, cuando hablamos de, también ahora ya comenzamos a dilucidar un poquito lo que recién preguntaban, que dependiendo a qué subtipo de fibra esté acoplado ese nociceptor, que sense específicamente un tipo de estímulo doloroso, pero resulta que esas fibras, dijimos, tienen distintos campos receptivos. Los campos receptivos, ¿qué son? Son el área que es inervada por esa terminal nerviosa. Todo el área, en este ejemplo, es el de la piel. Todo el área que es inervada por esta terminal nociceptiva se llama campo receptivo. No es de un receptor, sino de todo lo que está inervado por la misma neurona, que es una confusión bastante común, porque hay campos de un receptor, obviamente, pero son ínfimos y una terminal nerviosa está acoplada a muchos receptores que pueden ser del mismo tipo o en este caso de los de dolor pueden ser de distintos tipos. Por eso hay algunas fibras que se llaman, como la fibra C, polimodales, porque en esas terminales tienen receptores o nociceptores que pueden sensar sustancia química, calor mayor a 45 grados, ¿sí? En cambio las fibras A delta tienen mayor cantidad de mecanorreceptores asociados. Entonces fíjense que ahí ya comienza a dilucidarse esto de que es difícil perceptivamente en esa construcción que hacemos, aunque sea de exterocepción o de interocepción, identificar el tipo de dolor por ese nociceptor, porque ya acá ya comienzan a mezclarse la información. Y el área, ¿con qué está relacionada? Que si esta neurona inerva un área mayor, ¿sí? Obviamente la identificación desde dónde proviene ese estímulo doloroso es mucho más difusa. En cambio, las fibras A delta, además de ser más rápidas, tienen estos campos receptivos más pequeños. Y obviamente que no quedan áreas sin, este modelo a lo mejor no es el más adecuado, porque no es que queden áreas sin inervar, pero estas fibras A delta tienen campos receptivos más pequeños, por lo tanto tienen mayor capacidad de discriminar de dónde proviene ese estímulo. Ahora, cuando vemos los porcentajes en esta piel, fíjense que el 50% de las terminaciones que inervan la piel son nociceptivas, o sea que tenemos muchas terminales nociceptivas. Ahora, de esa gran cantidad de terminales nociceptivas, la mayoría son fibras C. O sea que ya de por sí, por este concepto que hemos visto, que la fibra C tiene gran área, es más lenta y es polimodal, ya ahí vamos teniendo la respuesta de por qué es difícil identificar realmente el estímulo que está causando el dolor. Y hay otra característica de esta fibra C que ahora no explican mucho, pero tenemos que tenerlo en cuenta cuando vayamos al tema de modulación, que lo vamos a ver la clase que viene, que hay dos subtipos de fibra C. Unas tienen sustancia P, o sea que pueden liberar sustancia P, y la subclase 2 expresa un subtipo de receptor purinérgico. Les aclaro esto porque son dos cosas que van a influenciar mucho la modulación de la señal nociceptiva. Ahora, una vez, fíjense que ahora vamos, esto es para que vean bien la diferencia entre este concepto nociceptivo y comparen con el de tacto. Vamos viendo los mismos ítems, o sea, cuando ustedes vean el tacto vayan comparándolo y vayan viendo qué cosas hay en común y qué cosas se diferencian. Entonces, habiendo identificado las fibras, que pueden ser C o A delta, obviamente esa fibra primaria, arriba, a la médula, algunas de las láminas de esa médula, no vamos a entrar en detalle, porque esto ya lo deben conocer de histología y de anatomía. Entonces, fíjense que tenemos una distribución de esos nociceptores que están acoplados a la fibra A delta,
a la lámina 1 y la 5. Y los que están acoplados a las fibras C, esas lentas, más difusas, en la 1 y la 2. Pero esas fibras también llevan otro tipo de información. Que cada tipo de información, fíjense, los mecanorreceptores, que son los específicos, como por ejemplo los acoplados al corpúsculo de Pacini, llegan a otras láminas y en algunos casos comparten las láminas, como vemos acá en las 5, que ya vamos a ver por qué es importante. Ahora entonces, esas fibras, si vamos sumando cosas, las fibras A delta, dijimos que esos nociceptores son principalmente mecánicos, o sea, por eso se dice monomodal, que tienen umbrales altos, o sea que el estímulo tiene que ser, ese estímulo mecánico tiene que ser suficientemente alto para estimularlos, y son rápidos, por eso permiten identificar lo que llamamos como dolor agudo. En cambio, en el mismo momento de que se está produciendo, por ejemplo, ese efecto de presión, las fibras C también son estimuladas por los nociceptores que están acoplados a su terminal, pero son polimodales, dijimos, y la intensidad del estímulo para activarlos es mucho mayor y son mucho más lentas por las características histológicas que tienen. Por lo tanto, están vinculadas con lo que reconocemos como dolor lento. Entonces, fíjense que ya vamos comenzando a comprender algunos de los términos que usamos normalmente como dolor agudo y dolor lento. Una vez entonces que esa fibra primaria llega a la médula, hace contacto con las fibras secundarias y ya se van conformando lo que conocemos tractos ascendentes nociceptivos. Entonces vamos acá a desarrollar bien lo que tienen que ver con la esterocepción y después vamos a integrarlo con la interocepción. Ya saben de anatomía que vinculamos al dolor con el sistema anterolateral. Ese sistema, entonces vamos a ver que acá está modelizado, ese nociceptor, esa aferente primaria, se vincula con la secundaria, a través obviamente de una sinapsis, cuyas características químicas vamos a estudiar la clase que viene, y esas vías que ascienden a través del sistema anterolateral podemos reconocer dos: el espino talámico anterior y el espino talámico lateral, que en los cortes de médula que ustedes han estudiado de anatomía, esta sería la ubicación de los dos. Ahora, estas vías, justamente con esta organización, que si bien en este sistema nociceptivo es un poco mezclada, comienza a ser más divergente. ¿Por qué? Porque ese tracto espinotalámico anterior va a tener justamente varias colaterales, va a emitir varias colaterales, esas neuronas, que van a tomar contacto o hacer sinapsis con la sustancia gris periconductal, con la formación reticular, hipotálamo y el tálamo como lugar de relevo antes del córtex. Y tiene otras características que no todas decusan, porque fíjense acá, si vemos este modelo, parece que todas decusaron, todas cruzan, pero no todas cruzan. Fíjense que entonces cuando vemos este tracto espinotalámico anterior, ¿sí?, es lento, está vinculado principalmente o conformado por fibras tipo C, y recibe el nombre de paleoespinotalámico. La palabra paleo les está haciendo referencia a una cuestión evolutiva, o sea que es el más antiguo. En realidad es antiguo, pero no es el más antiguo. Y el otro tracto, el espinotalámico lateral, que es mucho más directo, está vinculado a las fibras A delta, que son las rápidas, ¿sí?, decusa todo, y el 90% de ellas inerva el córtex, o sea que arriba el tálamo como lugar de relevo y de allí al córtex. ¿A qué córtex? Al
córtex somatosensorial, donde que tenemos ubicado lo que ustedes conocen desde anatomía como homúnculos, esa representación cortical de cada área o de cada parte del cuerpo. O sea que, justamente, cuando hablamos del tracto espinotalámico lateral, que está conformado mayormente por las fibras A delta, que son rápidas, tiene capacidad de identificar por su inervación sobre S1 el lugar de donde proviene ese estímulo doloroso. En cambio, cuando vemos el espinotalámico anterior, muy pocas fibras llegan a la corteza, pero comienzan a diverger en otras estructuras subcorticales. Por lo tanto, justamente esas fibras C, que además son más lentas, no llegan a identificarse realmente el lugar de donde proviene la información por esta divergencia de este tracto espinotalámico anterior. Fíjense entonces, cuando vemos, acá tenemos la fibra delta que hace una sola sinapsis, la neurona secundaria cruza y forma el tracto espinotalámico. Fíjense la otra característica de esa fibra C. Una que dice acá es que no todas decusan, o sea que una parte sigue siendo homolateral, pero además, fíjense que hay acá. La que decusa, por ejemplo, no es la neurona secundaria. Hay interneuronas que van a modificar a su vez o modular la información que lleva al tracto espinotalámico anterior. O sea que acá tenemos los dos tractos y que dijimos, uno se llama, como vimos antes, este que diverge y que es difuso, paleo, y este neo. Además no pueden dudar, el que más inerva la corteza es de neoformación evolutiva, por lo tanto es el neo, es el que llega a la corteza y que es discriminativo. Y hablando entonces de esa palabra discriminativo es donde podemos identificar entonces vías discriminativas de esta información nociceptiva y vías que llevan la información para integrarla a estructuras que tienen que ver con la motivación y las emociones. Y ahí tenemos entonces esas dos grandes vías. El neoespinotalámico, que ayuda a decodificar, o sea, se termina de codificar la intensidad del estímulo y la localización del estímulo, por eso decimos que es más discriminativa, y la otra que identificamos como paleo, espinotalámico, que media los aspectos emocionales y motivacionales. ¿Y por qué lo sabemos? Porque fíjense las estructuras subcorticales a las que llega. Si bien llega a estructuras corticales, que dijimos que no eran las relacionadas con la discriminación, no es S1, lleva a S2 o a la corteza insular y a la corteza singular, o sea, a cortezas que están vinculadas con lo afectivo, y a un montón de estructuras subcorticales que están relacionadas con el miedo, como es la amígdala, con respuestas, como es el hipotálamo, por ejemplo, neuroendocrinas, con respuestas conductuales, como es la sustancia gris periacueductal o el folículo superior, y con mantener el estado de alerta, como es la formación reticular. Entonces, este tracto espinotalámico es el responsable de mediar los aspectos emocionales, motivacionales y de respuestas conductuales y autonómicas que se expresan ante el dolor. Ese conjunto de respuestas las vamos a ver la clase que viene. O sea, faltan dos clases, o sea, en una vamos a ver la modulación y en otra las respuestas. Entonces, justamente el recorrido de esta vía nos habla de que hace relevo, se procesa información, porque siempre que hay una sinapsis, hay un procesamiento de la información, porque hay una modulación de esa sinapsis en el palio espinotalámico. Ahora, ustedes pueden encontrar en los libros que este tracto palioespinotalámico está conformado por tres vías. La espinotalámica anterior, la espinoreticular, porque enfatiza la que llega a la sustancia reticular, y la espinomesencefálica, porque enfatiza
cuando llega a la amígdala y al hipotálamo, pero todas son partes del palio espinotalámico. Y como les dije, palio quiere decir viejo o antiguo, a diferencia de neo, pero resulta que hay unas vías más antiguas, por eso reciben el nombre de arqui espinotalámico. Entonces ahí tienen que arqui es muy antiguo, palio es antiguo y neo es nuevo. O sea que si es arqui, quiere decir, no sé si se acuerdan del teórico, el primer teórico, y si no lo van a volver a ver en el segundo o tercer teórico de neurociencia, que una forma fácil de explicar y de aplicar los conceptos evolutivos en el sistema nervioso central es de reconocer que las estructuras evolutivamente no desaparecen, sino que se van generando nuevas estructuras encima de viejas estructuras. Entonces, cuando hablamos de algo que es arqui, es lo más antiguo. Entonces, acá que tenemos como arqui, es una red neuronal que es propio espinal, que tanto asciende como desciende a lo largo de la médula espinal, es difuso y inerva principalmente la sustancia gris perioconductal. Y está relacionado principalmente con respuestas autonómicas que responden ¿a qué? A funciones vitales. Cuando se evoluciona más ya tenemos que aparece el sistema límbico. Por lo tanto, esas fibras nociceptivas irradian hacia ese sistema de neoformación y es lo que llamamos paleoespinotalámico. Y ahí aparecen las respuestas emocionales y motivacionales. Y al desarrollarse evolutivamente la corteza, que es de muy neoformación, porque solamente la tienen simios mayores y delfines, como grupos animales, pero el hombre es el que más desarrollada la tiene, aparecen evolutivamente estos nuevos tractos que llegan a la corteza. Y en ese caso, al llegar a la corteza, lo que permite es que sea mucho más discriminativo el sentido del dolor. Entonces, hay 3 tractos, dependiendo de la antigüedad, es más localizado a nivel solo espinal, a nivel sistema límbico y a nivel corteza. Que esos serían los 3 niveles de lo que se llama cerebro triuno, que hablaba de cerebro reptiliano, paleomamífero y neomamífero, que serían los tres niveles. Después repásenlo en la clase, o si no la tienen ahí tienen en el teórico, creo que en el primer teórico del año pasado, o bueno, si no también en los teóricos que están subidos. Cuando vamos a la otra parte, que es las fibras que tienen que ver con lo nociceptivo visceral, vimos cosas importantes que tienen que ver con información de lo que sucede, por ejemplo, en la mucosa intestinal, que está expuesta al medio externo, y entonces reciben muchas señales vinculadas a posibles daños, por ejemplo, y nuevamente acá aparece ese tipo de señales inflamatorias que tienen una gran importancia en la percepción del dolor. ¿Y qué observamos acá? Que tenemos nuevamente entonces multiplicidad de señales que van a activar a estas terminales, que se acuerdan que vimos que en la piel y en las vísceras existían prácticamente los mismos tipos de receptores mecánicos, porque por ejemplo cuando una víscera se retuerce, eso sería un estímulo mecánico, químico, el aumento de protones o de potasio, por ejemplo, y principalmente muchos silentes, que se acuerdan que son esos que se activan, que son sensibles a otros estímulos, pero que se activan ante la presencia de sustancias inflamatorias. Entonces, fíjense que esta es una terminal nociceptiva del tubo digestivo, donde tienen impacto muchos mediadores que van a terminar generando y determinando la frecuencia de potencial de acción. Y cuando hablamos de la pared del tubo, están en relación con las mucosas, con la muscular de la mucosa,
con los mismos vasos, o sea que cada parte de ese tubo digestivo tiene una inervación nociceptiva característica. Y como vimos en nocicepción, como vimos en interocepción, esa información visceral sensitiva es llevada principalmente por el sistema nervioso autónomo, o sea, por las vías aferentes del sistema nervioso autónomo. Obviamente que lo nociceptivo también es así, pero también esas aferencias viscerales nociceptivas tienen las mismas características que la esteroceptiva, o sea, también hay fibra C y A delta que llevan información desde las vísceras. En cuanto a lo que son las aferencias autonómicas, son simpáticas y parasimpáticas. ¿Cómo lo pudieron identificar? Porque eliminaban los ganglios parasimpáticos de ciertas áreas, estimulaban con cuestiones nocivas y no se registraban cambios conductuales. O sea, ya esa información no era conducida por ese sistema. Por eso así pudieron vincular que las aferencias autonómicas parasimpáticas y simpáticas llevan información nociceptiva y ya sabemos que principalmente el lugar de arribo de toda esta información del sistema autonómico es el núcleo del tracto solitario y otros núcleos, obviamente, pero uno de los centrales, sobre todo del parasimpático, es el núcleo del tracto solitario, y a partir de allí, de la vinculación del núcleo del tracto solitario con las estructuras protuberanciales o con el hipotálamo, es que median o integran las respuestas que serían conductuales, por ejemplo, o de reflejos ante la presencia del dolor visceral. Y un ejemplo de esto es que dijimos que había terminales de esas que llamamos silentes, o sea que normalmente esas terminales silentes no están estimuladas, porque por ejemplo hay estímulos mecánicos, siempre hay estímulos mecánicos, pero que generan reflejos regulatorios, como los que vimos en regulación de la digestión o regulación de la ingesta. Siempre hay estímulos de distensión. Si cada estímulo de distensión genera un estímulo de dolor, estaríamos en problemas. Por eso hay una intensidad de ese estímulo, por ejemplo, mecánico, que a partir de cierta intensidad de distensión, que obviamente se traduce en mayor potencial generador, mayor frecuencia de descarga, que además de generar la respuesta regulatoria, comienza a activar a las vías silentes y nociceptivas. Ahora esta vía silente que está acá, acá se activa una vía nociceptiva. La silente solo se va a estimular, como ven acá, cuando hay un proceso inflamatorio. O sea que tenemos las mismas vías que llevan la información, pero que la activación va a terminar dependiendo de qué, de la intensidad del estímulo, por ejemplo, mecánico, y de la presencia de sustancias que tienen que ver con procesos inflamatorios, donde se activan esas terminales nerviosas silentes y que sí aumentan la no identificación, pero la sensación de dolor visceral. También dijimos que hay estas fibras primarias, primarias que vimos, pero que son de origen visceral, que lo vimos recién, que también hay silentes, o sea que pueden ser activados por sustancias inflamatorias o por distensión, o por sustancias químicas. Acá tenemos el ejemplo de, por ejemplo, la vejiga, que obviamente también hay distensión normalmente. Ahora, cuando esa distensión excede, se activan, ¿sí?, los TRPV de la terminal que lleva información de dolor. Entonces, nuevamente tenemos el mismo modelo,
Y cuando vemos cómo se correlacionan estas neuronas primarias viscerales, vemos que esta inervación, que es principalmente de fibras tipo C, fíjense que ingresa, como vimos antes, tiene interneuronas, la mayor parte difusa, pero otra parte sigue siendo homolateral, y fíjense que obviamente está muy relacionado con las fibras del mismo tipo, en este caso está representada la A delta, de la piel. Esto es importante porque vamos a ver que hay una vinculación interna y modulación a este nivel medular que tiene que ver con esas teorías que vimos de compuerta, que tiene que ver con el dolor referido, todas esas cosas que vamos a ir viendo la clase que viene. O sea que, fíjense que tenemos también vías que son llevadas esa información a través de ¿dónde? Acá tenemos del espinotalámico, el paleoespinotalámico, y a través de ¿cuál? Del arquiespinotalámico. O sea que esa información visceral arriba a la corteza. Por eso es ahí de una forma difusa, porque estos dos sistemas, dijimos, fibra C principalmente. El arqui, que es mucho más difuso, pero esa información, obviamente, que inerva principalmente lo que llamamos el cerebro reptiliano, donde se regulan todas las funciones vitales, pero hay neuronas terciarias que llegan a la corteza. O sea que es una sensación difusa, pero que es consciente. Y acá está representado justamente que llega a ser consciente y puede ser identificada en esa corteza sensorial primaria. Esto que hablamos recién de que tenemos una vinculación bastante íntima entre las dos vías, entre la visceral y la somática, es porque hay un fenómeno, vieron que vimos en la paleoespinotalámica el fenómeno de divergencia, donde a partir de una vía se inervaban muchas estructuras. Acá tenemos el fenómeno opuesto, que es el de convergencia. Entonces tenemos que las aferentes somáticas y las aferentes viscerales convergen en las láminas. Y entonces esa información es procesada de una forma distinta, o sea, hay algunas láminas donde llega libre y en otras láminas donde se suman esas informaciones, convergen. Y esa información que convergen, por ejemplo, en estas dos láminas, inerva las estructuras del tálamo y a través del tálamo va a llegar a la corteza, a la ínsula, a la corteza prefrontal, pero ya que tenemos una mezcla de esa información, hablando de por qué no podemos reconocer realmente el estímulo, y fíjense que a lo largo de todo el recorrido que vimos de la transmisión, se van sucediendo convergencias que van haciendo más difusa, más allá de que el dolor sea agudo y que sea la fibra A delta, podemos identificar de dónde viene la intensidad. Ahora, si la fibra es C, va por el paleo, por el arqui, y se conjuga con la visceral, ya vamos perdiendo la capacidad de identificar el tipo de estímulo y hasta perdemos la capacidad de identificar realmente de dónde proviene el estímulo. Bien, entonces, el otro paso que tenemos en este recorrido es la modulación. Y la modulación, que también tiene que ver con la nocicepción visceral, o sea, la que es parte de la interocepción como de la esterocepción, se da a nivel de las mismas terminales con esa sustancia P. ¿Se acuerdan que habíamos dicho? Hay las terminales que tienen fibra C, tienen capacidad de liberar sustancia P. Bueno, esa sustancia P es una sustancia que modula esa misma terminal.
También modulación en donde en la médula ya hemos visto que hay convergencias y divergencias de las mismas neuronas que llegan a la médula. Y a su vez, cuando esa información hace el recorrido, ya sea por cualquiera de las vías espinotalámicas, esos relevos que va haciendo, por ejemplo a nivel talámico, a nivel cortical, generan respuestas a través de vías descendentes que modulan la actividad en la médula. O sea que tenemos 3 niveles de modulación de la información nociceptiva antes de construir esa percepción. Y ahora vamos a llegar hasta acá. ¿Por qué? Porque está bueno que repasen los otros teóricos para que en la próxima clase, donde ya vamos a ir incorporando la modulación y lo que pasa a nivel del sistema nervioso central, hayan leído un poco más de los temas, o bueno, hayan visto las clases. Sobre todo porque hasta ahora prácticamente no mencionamos ningún neurotransmisor. ¿Por qué? Porque no era necesario para explicar esto, pero a partir para poder explicar la modulación, vamos a incorporar los mensajeros químicos que van actuando en cada una de esas sinapsis. Así que ya vamos a incorporar mayor cantidad de información. Y lo importante es que, dependiendo del tipo de mensajero químico que se libera, va a haber distintos subtipos de receptores. Y ahí va a estar la posible acción de un fármaco. Por eso también es importante que lo veamos también más detalladamente, porque obviamente que generalmente que vamos a consumir algún fármaco para el tratamiento de ese dolor, aunque no es el único, es la única forma. Pero todas las formas tienen sustento en la fisiología, o sea, sería el fundamento fisiológico de un tratamiento farmacológico, de un tratamiento de acupuntura, de un tratamiento con el TENS. Hay distintos tipos de tratamiento para el dolor, pero todos tienen un fundamento fisiológico. Entonces, fíjense todas las incumbencias que tienen esto que hablamos del dolor. Solamente hemos desarrollado la nocicepción. Nos falta la clase que viene, que vamos a desarrollar la modulación descendente, primero las sensibilizaciones, que son las que se dan en la médula o en las mismas terminales, la descendente, y parte de la plasticidad cortical que hace a toda esta construcción de la percepción, junto con la capacidad de memoria. Y después, en la otra clase, lo vamos a relacionar con el estrés, el puntapié inicial, esta vinculación dolor-estrés, estrés-dolor, y con el sistema inmune. Así que hasta acá llegamos hoy, como para una introducción. Bien. Chicos, ¿tienen alguna duda? Así que no, lo mismo como les digo, está bueno que vayan y vean por lo menos, no el control motor, aunque cuando veamos las respuestas vamos a hacer cuestiones motoras, pero vamos a ir desarrollando específicamente para dolor cada uno de los teóricos que tienen en neurociencias, solamente que todo lo vamos a vincular con dolor. ¿Por qué también? Porque ya les venimos diciendo hace un tiempo que hemos tomado detalle de los temas que frecuentemente no pueden abordar en los exámenes finales, y dolor es uno de los temas que por alguna razón no les cuesta abordarlo, siendo tan importante para su futuro profesional. Así que por eso estas 3 clases las vamos a vincular a todos los procesos o modelos generales del sistema nervioso al dolor. Bien. Chicos, ¿dudas? Entonces, para los que llegaron tarde, el lunes que tenemos exámenes no va a haber clase. El viernes van a tener la CAP, porque así vamos terminando de ayudarlos ahora con mayor detalle en los casos.
Y recién entonces, la segunda parte de este teórico la van a tener el lunes 24, que resultó que no es feriado y lo tenemos libre. A ver, acá hay unas preguntitas. A ver, alostasis referida a dolor con estrés. ¿Lo vamos a ver más adelante? Sí, justamente esa. Por eso está bueno que lean estrés, que vean el teórico de estrés, que vean así, cuando hacemos la inferencia de eso general sobre dolor, lo van a poder vincular más directamente. Todo esto que les fui replicando de código neural, de las áreas que inerva cada fibra, que es la parte de discriminación, todo, la intensidad del estímulo, cómo se identifica en la corteza, todo eso está paso por paso en la parte de tacto. O sea que, porque los modelos son los mismos. Así, esto está bueno para que ustedes vean que estamos hablando de tacto a través del corpúsculo de Pacini, o estamos hablando de las vías de dolor. Hay muchas cosas que tienen en común, que son las cosas que ustedes tienen que identificar en común para no cargarse la memoria, porque es imposible con tanta información. Si tienen las cosas en común, es mucho más fácil abordarlo. Profe. Sí. Yo tenía una duda con respecto a lo del caso con nuestros compañeros. ¿Viste? Estábamos viendo el caso y tenemos como muchos temas que abordar, o sea, hay muchas cosas, lo que es bueno, pero no sabemos, o sea, cómo